Pues muchas gracias a todos por estar aquí. Yo no estoy muy puesto en estos aspectos tecnológicos, pero voy a intentar hacer lo mejor que pueda. Y la conferencia, bueno, Juan Carlos Ibarra ya envió el texto, con lo cual yo muchas de las citas no voy a decir, no las voy a leer tal cual, porque uno las puede leer y porque leer aquí pues es muy aburrido, ¿no? Más o menos yo voy a hablar unos 30-35 minutos y después pues hay espacio, pienso, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. La conferencia, el título es La fuerza de una Eucaristía celebrada desde Cristo, y en realidad en la conferencia me gustaría afrontar dos temas o tratar de responder a dos preguntas. Una primera pregunta, la respuesta será más breve y la segunda más larga. La primera pregunta es ¿por qué hemos de celebrar bien? Y la segunda pregunta es ¿qué significa o cómo podemos celebrar bien? A la primera pregunta, ¿cómo podemos celebrar bien? Perdón, ¿por qué hemos de celebrar bien? Me gustaría dar dos respuestas. Una respuesta primera, más sencilla, más directa. Debemos celebrar bien porque la celebración es premisa de la participación activa. La participación activa, que es uno de los grandes principios del Concilio Vaticano II, preparado por todo un movimiento litúrgico, pues tiene como premisa, como algo que facilita, hace posible esa participación activa de los fieles, la celebración adecuada. Así lo leemos en la Sacramentum Caritatis de Benedicto XVI, el primer modo con el que se favorece la participación del pueblo de Dios en el rito sagrado es la adecuada celebración del rito mismo. El ars celebrandi es la mejor premisa para la actuosa participatio. La buena celebración, la correcta celebración, la celebración con arte, con belleza, favorece, hace posible una participación activa. Y ese mismo documento, la Sacramentum Caritatis, dirá un poco más adelante que la mejor catequesis sobre la Eucaristía es la Eucaristía bien celebrada. Porque efectivamente una imagen vale más que 1000 palabras. Una celebración correcta, adecuada, transmite mucho más que muchas clases o sesiones. Depende de qué pienso yo que es la celebración, lo veremos más adelante, pues eso es lo que voy a transmitir. Por tanto, la catequesis que damos sobre la Eucaristía, la mejor catequesis es la que damos con la celebración misma. Lo mismo podríamos decir del bautismo, de la penitencia, del matrimonio. Por tanto, una primera respuesta, ¿por qué hemos de celebrar bien? Hemos de celebrar bien porque es premisa para la participación activa y porque es la mejor catequesis sobre el sacramento mismo. Pero en realidad hay una segunda respuesta, pienso que más profunda, de por qué hemos de celebrar bien, y que incluso tiene un mayor interés esta segunda respuesta también en las circunstancias en las que nos encontramos, o que tal vez muchos de ustedes se encuentran teniendo que celebrar la misa solos, o con un ayudante, o con pocas personas. Nos podríamos plantear qué sentido tiene una celebración sin el pueblo, que ciertamente es extraordinaria, ciertamente no es lo normal. Pero hay una respuesta a por qué hemos de celebrar bien que incluso nos da respuesta a estas dudas o a esta perplejidad. Un documento de la Congregación del Culto, publicado en el 2004, Redemptionis Sacramentum, que acompañaba la encíclica del Papa Juan Pablo II sobre la Eucaristía, explica en el número 5: las palabras y los ritos litúrgicos son expresión fiel, madurada a lo largo de los siglos, de los sentimientos de Cristo, y nos enseñan a tener los mismos sentimientos que Él. Es decir, la celebración por medio de las palabras y los gestos nos ayuda a adquirir los sentimientos de Cristo, nos va conformando progresivamente en Cristo, nos va transformando en Él.
Por eso nos interesa celebrar adecuadamente, porque lo que nos interesa, lo que queremos, es transformarnos en Cristo. El Papa mismo, Benedicto XVI, unos años después, en la Sacramentum Caritatis, completa estas palabras cuando, recogiendo el sentir de los padres del Sínodo de la Eucaristía, recomienda esa celebración diaria de la misa, aun cuando no hubiera participación de fieles. Esta recomendación está en consonancia, ante todo, por un motivo tradicional, ante todo con el valor objetivamente infinito de toda celebración eucarística, y además, como segundo motivo, está motivado por su singular eficacia espiritual. Porque si la Santa Misa se vive con atención y con fe, es formativa en el sentido más profundo de la palabra, pues promueve la configuración con Cristo y consolida al sacerdote en su vocación. Es decir, ¿por qué nos interesa celebrar bien? Nos interesa saber cómo celebrar bien, cómo vivir bien esas palabras y esos gestos, porque nos ayudan a identificarnos con Cristo, nos configuran con Él, nos consolidan en la vocación. Por tanto, a ese motivo, podríamos decir, más externo, la mejor catequesis es el sacramento bien celebrado, la buena celebración favorece la participación activa, además, configura con Cristo, transforma en Él y hace que efectivamente el sacerdote se consolide en su vocación. Y lo importante es que esto no simplemente por el hecho de celebrar o por un hecho mágico, sino que son las palabras y los gestos mismos, que como dice ese documento que citaba antes, son expresión fiel madurada a lo largo de los siglos. A lo largo de los siglos, esa celebración eucarística, de la que tenemos esos primeros testimonios en la Escritura, y después en Justino, y vamos viendo cómo evoluciona, cómo se desarrolla orgánicamente esa celebración, esas palabras y esos gestos ayudan a configurarse con Cristo, ayudan a adquirir los sentimientos de Cristo. Y nos podríamos preguntar, ¿cuáles son esos sentimientos de Cristo? Los sentimientos de Cristo son dos. Un primer sentimiento es que está íntimamente unido a su Padre, es el perfecto Hijo. Si hay muchos títulos que podemos aplicar a Jesucristo, el Cristo, el ungido, el Mesías, fundamentalmente la segunda persona de la Santísima Trinidad, Jesucristo, es el Hijo que obedece a su Padre. Y nosotros, viviendo las palabras y los gestos de la misa, adquirimos ese primer sentimiento de Cristo, ese identificarnos poco a poco, conocer y amar poco a poco la voluntad de Dios. Y el segundo sentimiento es que Jesucristo no puede vivir sin los hombres. Dirá Benedicto XVI, se despoja de su gloria divina y se hace hombre. Lo que quiere salvar a los hombres es ese otro sentimiento suyo, es el hombre para. Pues nosotros también a través de las palabras y los gestos de la celebración eucarística aprendemos a identificarnos con el Padre, a identificarnos con su voluntad, reconocemos su voluntad y la amamos, y por otra parte nos abrimos a los hermanos. Por tanto, ¿por qué hemos de celebrar bien? Tal vez podríamos decir más cosas, pero es una primera respuesta. ¿Y cómo hemos de celebrar bien? Para esta segunda pregunta querría servirme de dos respuestas. Una del Papa Francisco y otra del Papa Benedicto XVI. El Papa Francisco, en un mensaje, hablaba precisamente de esto, cómo celebrar bien. Y decía, citando a Juan Pablo II, es necesario aprender a vivir la Santa Misa. Dijo Juan Pablo II en un seminario romano a los jóvenes que le preguntaban por el recogimiento profundo con el que celebraba. Y el Papa Francisco comenta, aprender a vivir la Santa Misa. A esto nos ayuda, nos introduce estar en adoración delante del Señor Eucarístico en el Sagrario y recibir el sacramento de la reconciliación. Esta respuesta me llaman la atención tres cosas. Primero,
aprender a vivir la Santa Misa. Es decir, todos hemos de aprender, todos podemos aprender a vivir mejor la Santa Misa. Hace falta, por tanto, humildad. La humildad, dirá Guardini en el Espíritu de la Liturgia, en las primeras páginas, es la virtud fundamental para vivir la liturgia, la humildad. Por eso, aprender a vivir bien la Santa Misa implica humildad. Implica también que una persona tiene capacidad de asombro, capacidad de sorpresa, de no acostumbramiento. Es lo contrario de una persona acostumbrada, tibia, que funciona de modo rutinario. Por eso todos hemos de aprender y estar constantemente aprendiendo. ¿Por qué? Porque la misa nos supera. Porque el misterio pascual, que él hace, que es lo que celebra la misa, lo que celebra la liturgia, nos supera por todas partes. Por tanto, tener esa humildad que implica capacidad de asombro, capacidad de ser joven, de querer recomenzar, es fundamental. Y este aprender a vivir la misa, el Papa Francisco lo traduce también en estos dos detalles que nos pueden sorprender. O sea, a priori, ¿qué tendrá que ver para celebrar bien la Santa Misa el hacer la oración delante del sagrario y recibir la confesión? Podría uno pensar, bueno, pues no acabo de ver la relación entre la Santa Misa, evidentemente todo está relacionado, pero ¿por qué vivir estos dos detalles, estos dos aspectos, me puede ayudar a mí a celebrar mejor? Pues pienso que lo primero, ese estar en adoración delante del Señor Eucarístico en el sagrario, nos ayuda porque una persona que está habituada a estar en adoración delante de Jesús en el sagrario es una persona que sabe adorar. Que para Papa Francisco los temas fundamentales cuando habla de liturgia son dos. Uno es la adoración y otro es la relación liturgia-vida. Son sus dos temas fundamentales y los dos tienen que ver con esta respuesta que él da. El primero, insisto, porque una persona que sabe estar delante de Jesús en el sagrario es una persona que sabe adorar. Es una persona que sabe entrar en diálogo con el Señor, que conoce al Señor. Y por tanto, esa intimidad, esa familiaridad, esa capacidad de diálogo que tiene con Él, esa capacidad de adoración le servirá para celebrar mejor. Porque la celebración de la misa, como veremos enseguida, es oración. Diálogo con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Si yo no estoy habituado a dialogar con Dios, tampoco la misa será diálogo. Tampoco la misa será oración. Por eso, el primer punto, las palabras del Papa Francisco, ¿qué nos ayuda a celebrar bien la misa? Estar en adoración delante del Señor Eucarístico. Papa Benedicto comentaba esta misma idea. Decía él, el culto del Santísimo Sacramento es como el ambiente espiritual, dentro del cual la comunidad puede celebrar bien y en verdad la Eucaristía. La misa solo puede expresar su pleno significado y valor si va precedida, acompañada y seguida de esta actitud interior de fe y de adoración. Por tanto, el estar en adoración delante de Jesús en el sagrario fomenta esa actitud interior de fe y de adoración que repercute directamente en una mejor celebración. Comunión y contemplación, dirá en otro momento Benedicto XVI, no se pueden separar, van juntas. Para comulgar verdaderamente con otra persona debo conocerla, saber estar en silencio cerca de ella, escucharla, mirarla con amor. Una persona habituada a hacer la oración junto al Señor en el sagrario es una persona que conoce, que sabe estar en silencio cerca de ella, escuchar, mirar, y eso lo aplicará a la Santa Misa. Y tenemos esa otra segunda respuesta, otra sugerencia que nos da el Papa Francisco, junto a estar delante del Señor Eucarístico en el sagrario, recibir el sacramento de la reconciliación. Nos podríamos plantear por qué confesarse, por qué celebrar el sacramento de la penitencia favorece una buena celebración de la misa. Pues
Es evidente porque una persona que se confiesa con regularidad, que conoce el sacramento de la penitencia, que sabe pedir perdón, es una persona que sabe que tiene un espíritu de constante conversión. Una persona que sabe que la liturgia le va a transformar, busca transformarle, convertirle en Cristo. En la Sacramentum Caritatis leemos también, al hablar de la participación activa, una de las condiciones personales para la participación activa es ciertamente el espíritu de conversión continua, que ha de caracterizar la vida de cada fiel, también la del sacerdote. Ha de configurar, ha de caracterizar la vida del sacerdote, el espíritu de constante conversión. Una persona que está dispuesta a dejarse interrogar por la palabra de Dios, que está dispuesta a dejarse interrogar por las palabras y los gestos de la celebración, que no son palabras y gestos para otro, sino para el sacerdote en primer lugar que celebra. Es él el primero que se tiene que sentir interrogado por esa palabra de Dios. No se puede esperar, dice Sacramentum Caritatis, una participación activa en la misa cuando se asiste superficialmente, sin antes examinar la propia vida. ¿No? Por eso, una persona que habitualmente, con relativa frecuencia, se confiesa, es una persona habituada a examinarse sobre su propia vida. Está acostumbrada a hacer examen, a que le ayuden a hacer examen. Y de ese modo vivirá la celebración también como un momento, como una llamada a la conversión. Un corazón reconciliado con Dios permite la verdadera participación. Por tanto, las dos afirmaciones del Papa Francisco, estar en adoración delante del Señor Eucarístico en el sagrario y recibir el sacramento de la reconciliación, vemos que tienen mucho que ver con la participación correcta, adecuada de la Santa Misa, porque implican adoración, familiaridad, diálogo con el Señor, implican espíritu de constante conversión, que en el fondo son los dos fines de la liturgia, según el concilio. La finalidad de la liturgia es doble: dar gloria a Dios y santificar a los hombres. Nosotros celebramos la Santa Misa y los fieles participan en ella, en primer lugar, para dar gloria a Dios. La Santa Misa es culto, dirá el concilio, la liturgia es culto a la Divina Majestad, aun cuando tenga efectivamente todo un entramado pedagógico, efectivamente, catequético, pero la misa fundamentalmente es culto, es dar gloria a Dios. Y por otra parte, transformar, santificar a los hombres. Los dos puntos, dar gloria a Dios, adorarle, dejarnos transformar, los podemos vivir en la Santa Misa y nos ayuda a vivirlos en la Santa Misa si vivimos el culto eucarístico fuera de la misa, si somos personas de sagrario y si somos personas de confesionario. El Papa Benedicto también da una respuesta a cómo hemos de celebrar bien. Lo hacía el Papa en un encuentro con sacerdotes del 31 de agosto del 2006, que efectivamente vale la pena, si uno no lo conoce, no lo ha leído, pues vale la pena, porque en él los diversos sacerdotes que le preguntan de la diócesis de Albano, uno de ellos le pregunta precisamente sobre qué hay que hacer para celebrar bien. Y el Papa le responde diciendo: en el Ars Celebrandi existen varias dimensiones. La primera es que la celebratio es oración y coloquio con Dios, de Dios con nosotros y de nosotros con Dios. Por tanto, la primera exigencia para una buena celebración es que el sacerdote entable realmente este coloquio. La misa es oración. La oración por antonomasia. Papa Francisco, hace 2 años, decía en una audiencia
Para comprender la belleza de la Santa Misa, deseo empezar con un aspecto muy sencillo. La misa es oración. Es más, es la oración por excelencia. La más alta, la más sublime y al mismo tiempo la más concreta. La Santa Misa es oración. Diálogo con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Dios que habla y el pueblo que responde, veremos a continuación. Es la estructura de la misa. Es la estructura de cualquier acto sacramental, de cualquier celebración litúrgica. La celebración eucarística, decía también el Papa Benedicto, es el acto de oración más grande y más elevado y constituye el centro y la fuente de la que reciben su savia las otras formas. La liturgia de las horas, la adoración eucarística, el rosario, la meditación, la lección divina. Obtienen su savia, su fuerza, su gracia de la misa vivida como oración. En el fondo son las mismas palabras de San José María Escrivá. Vivir la Santa Misa es permanecer en oración continua. Convencernos de que para cada uno de nosotros es este un encuentro personal con Dios. Adoramos, alabamos, pedimos, damos gracias, reparamos por nuestros pecados, nos purificamos, nos sentimos una sola cosa en Cristo con todos los cristianos. Vivir la Santa Misa es permanecer en oración continua. Vemos entonces cómo se entiende, que decíamos antes del Papa Francisco. Si somos una persona habituada a hacer oración delante de Jesús en el sagrario, entenderemos este discurso del Papa Benedicto. La misa es oración, la misa es diálogo con Dios. Es el Catecismo de la Iglesia Católica en el 1153, primer punto que está hablando del cómo celebrar. El Catecismo dice: toda celebración sacramental es un encuentro de los hijos de Dios con su Padre en Cristo y en el Espíritu Santo. Es interesante. Es un encuentro de los hijos de Dios. La celebración sacramental, la Santa Misa, sí, cada uno de nosotros somos persona individual, pero junto con todos los demás, junto con todo el pueblo, con toda la Iglesia. Es un acto personal y eclesial al mismo tiempo. Por eso, lo normal es que en la liturgia se conjuga la primera persona del plural, el nosotros. Es cierto que en algunos momentos se conjuga el yo, sobre todo para pedir perdón en el confiteor. Yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Hay ciertos aspectos, ciertos momentos en silencio que el sacerdote reza oraciones que le ayudan a impersonar lo que tiene que hacer. Pero en lo normal, lo habitual, es que toda celebración sacramental es un encuentro de los hijos de Dios. Encuentro con su Padre en Cristo y en el Espíritu Santo. Toda la Trinidad está presente en la celebración. La Trinidad y la Iglesia son los sujetos de este diálogo. Y este encuentro, dice el Catecismo, se expresa como un diálogo a través de acciones y de palabras. Hablamos con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo y le escuchamos por medio de palabras y de gestos. Es un diálogo continuo con Él. Por eso, lo primero, lo acabamos de decir, pero los sujetos de este diálogo, en primer lugar, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que asocian así a toda la Iglesia. El sujeto de la celebración litúrgica, dirá el Catecismo, es el Cristo total, cabeza y miembros. Cristo que asocia siempre así a su Iglesia, por acción del Espíritu Santo, para presentarse y hablar con el Padre. Esos son los sujetos de la celebración. Nos dirigimos al Padre. La liturgia romana, la dirección de la oración es versus Deum per Jesum Christum, hacia Dios por Jesucristo, en el Espíritu Santo. Toda la Iglesia también es importante. La estructura de la celebración es de comunicantes, como rezamos en el canon romano. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos ante todo la memoria
de María, Madre de Jesucristo, de nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los apóstoles y mártires Pedro y Pablo, Andrés, reunidos en comunión con toda la Iglesia. Toda la Iglesia está presente en ese diálogo de amor que es la Santa Misa. Por eso, como decíamos antes, incluso cuando celebramos solos, por unas circunstancias excepcionales, como pueden ser ahora, nunca estamos solos. Toda la Iglesia está presente. Por supuesto está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero toda la Iglesia está presente. Y no solo la Iglesia, sino toda la creación entera. Como rezamos al final del prefacio de la plegaria eucarística cuarta, por nuestra voz, las demás criaturas. Nosotros damos voz a todas las criaturas. Todas las criaturas están presentes en la celebración. Lo decía de un modo muy gráfico San José María también. Cuando celebro la Santa Misa con la sola participación del que me ayuda, también ahí hay pueblo. Siento junto a mí a todos los católicos, a todos los creyentes y también a los que no creen. Están presentes todas las criaturas de Dios, la tierra y el cielo, y el mar y los animales y las plantas, dando gloria al Señor, la creación entera. Y especialmente diré con palabras del Concilio Vaticano II, nos unimos en sumo grado al culto de la Iglesia celestial, comunicando y venerando sobre todo la memoria de la gloriosa siempre Virgen María, de San José, de los santos apóstoles y mártires y de todos los santos. ¿Quiénes son los sujetos de ese diálogo? La Trinidad y la Iglesia. ¿Cuáles son las palabras de ese diálogo? Y tal vez este es el punto más difícil. Las palabras son palabras que no son nuestras, que son de la Iglesia y que nosotros hacemos nuestras. San Benito, lo recogerá el Concilio Vaticano II y lo repetirá tantas veces Benedicto XVI. En la celebración hemos de vivir ese mens concordet voci, que la mente concuerde con nuestras palabras. La mente tiene que hacerse a las palabras y los gestos. De nuevo volvemos a la humildad. Y cito ahora textualmente a Guardini, que dice: la liturgia exige humildad. Humildad en su aspecto de renuncia a la propia personalidad, de sacrificio de su soberanía, y en su concepto de acción o prestación, que consiste en que el individuo acepte voluntariamente toda una vida espiritual que se le ofrece fuera de él y que sobrepasa los estrechos confines de su vida. En la liturgia, repetirá muchas veces el Papa Benedicto, se entra. Se entra porque ya está ahí. El Confiteor, el Gloria, el Sanctus, la plegaria eucarística, no hay que inventarlas, están ahí. Tienen 1000 años de historia, 1500 años de historia, 2000 años de historia, depende cada zona, cada parte de la misa. Pero está ahí para que cada uno de nosotros entremos en esa celebración. Por eso hemos de hacernos esas palabras. Las palabras para dirigirnos a Dios no las tenemos por nosotros mismos, sino que nos han sido concedidas. El Espíritu Santo ya ha formulado palabras de oración para nosotros. Dios, dirá el Papa Benedicto, nos enseña a rezar. Entramos en la oración que se ha formado a lo largo de los siglos, bajo la inspiración del Espíritu Santo, y nos unimos al coloquio de Cristo con el Padre. Por eso hemos de tener una cierta familiaridad con la liturgia. Rezar con la liturgia. Podemos plantearnos cuántas veces hemos hecho la oración con la plegaria eucarística, con el Gloria o con el Sanctus, con el prefacio, nuestra oración personal. ¿Cuánto se alimenta nuestra oración personal de la liturgia? Para que después no seamos simplemente personas que leen el misal, sino que rezamos con el misal. No son textos teatrales los textos de la misa, son textos de oración. Decía el Papa Benedicto, no celebremos la misa con rutina, como algo que de todos modos debemos hacer. Celebrémosla desde dentro,
Sumerjámonos en las palabras, en las acciones, en el acontecimiento que allí se realiza. Rezar en la misa. La misa que es oración. Y por eso, si nos tenemos claro quiénes son los sujetos, cuáles son las palabras, cuál es, por tanto, también la importancia del silencio. Algo en lo que hemos de crecer, porque la sociedad no acompaña, no ayuda precisamente a fomentar el silencio. Habitualmente estamos bombardeados constantemente de información. Un WhatsApp, un comentario de no sé qué, un email, un mensaje, música, vídeos. Es raro el minuto de silencio. Un minuto de silencio se hace eterno. Y sin embargo lo necesitamos, porque si no hay silencio, no podemos dejar actuar al Espíritu Santo. Es muy bonito, no me da tiempo porque quedan 3 minutos, el número 56 de la Ordenación General del Misal Romano, que habla del silencio en la liturgia de la palabra y explica cómo el silencio hace posible que el Espíritu Santo suscite en nosotros la respuesta a Dios que habla. Si no hay silencio, si la liturgia de la palabra no se realiza con espíritu contemplativo, que favorece la meditación, la respuesta, en el fondo nos va a ayudar poco. Los sujetos del diálogo, las palabras, el silencio, la dirección. También la dirección de ese diálogo es importante. La liturgia de la palabra tiene una dirección clara. Dios que habla y el pueblo que responde. Sin embargo, la liturgia eucarística es distinta. No hay ese diálogo entre Dios y su pueblo. Sacerdote y fieles en una única dirección se dirigen al Padre por Cristo en el Espíritu Santo. Decíamos ya antes que la dirección de la oración litúrgica es versus Deum per Jesum Christum, hacia Dios por Jesucristo. Primera respuesta que daba, por tanto, Benedicto XVI a cómo celebrar bien, esa primera dimensión del Ars Celebrandi, que la celebración sea oración. Y la segunda es que conozcamos la estructura de la celebración. Decía el Papa, además de esto, además de que la celebración es oración, debemos también aprender a comprender la estructura de la liturgia. ¿Y cuál es esta estructura? Pues muy brevemente, decíamos antes, Dios que habla, es siempre Dios el que convoca para hablar. Convoca a su pueblo para hablar y espera al mismo tiempo una respuesta de su pueblo. Dios nos habla, dirá la Ordenación General del Misal Romano, fundamentalmente en la liturgia de la palabra, por medio de las lecturas. Y el pueblo ya empieza a responder en la propia liturgia de la palabra, por medio del silencio y de los cantos. Es decir, por medio del silencio, del salmo responsorial, del aleluya, del canto de la secuencia. Son respuesta a Dios que habla. Pero en realidad, la respuesta definitiva a Dios que habla es la liturgia eucarística. Es Cristo mismo, en su pasión, muerte y resurrección, la respuesta definitiva a Dios que habla. Por eso podemos decir que la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística, como recuerda el concilio, son un único acto de culto, en el que Dios nos habla y nosotros le respondemos. Empezamos a responderle ya con sus palabras en la liturgia de la palabra, con el salmo, con los cantos, pero damos una respuesta definitiva con la liturgia eucarística, que actualiza, que hace presente el misterio pascual, que es la respuesta definitiva a Dios que habla. Y es una respuesta que nos incluye a nosotros, porque el gran milagro es que Jesucristo asocia a su Iglesia en la liturgia eucarística. Nos asocia a Él gracias al Espíritu Santo. Y de ese modo podemos presentarnos al Padre. Conocer la estructura de la misa, esta estructura de diálogo, de Dios que habla y el pueblo que responde, también nos ayuda a celebrar mejor y a conocer los distintos elementos por medio de los cuales escuchamos y hablamos a Dios. Pues he de concluir y lo hago con unas palabras del Papa Benedicto,
En toda forma de esmero por la liturgia, el criterio determinante debe ser siempre la mirada puesta en Dios. Estamos en presencia de Dios. Él nos habla y nosotros le hablamos a Él. Cuando en las reflexiones sobre la liturgia nos preguntamos cómo hacerla atrayente, interesante y hermosa, vamos por mal camino. O la liturgia es obra de Dios, con Dios como sujeto específico, o no lo es. En este contexto os pido, celebrad la liturgia, celebrad la misa, dirigiendo la mirada a Dios, en la comunión de los santos, de la Iglesia viva, de todos los lugares y de todos los tiempos, para que se transforme en expresión de la belleza y de la sublimidad del Dios amigo de los hombres. Gracias. Quisiera, Juan José, que nos explicara un poquito la contemporaneidad de Jesús en la misa. Y lo segundo es si en el cenáculo, esperando al Espíritu Santo, ¿habrá celebrado la Santa Misa o no? Muchas gracias. Sobre la contemporaneidad del Señor, podríamos responder, pienso, con la presencia del Señor en la misa. Pienso que el Señor está presente en la misa, nos recuerda el concilio, en realidad citando Mediator Dei y añadiendo un tipo de presencia. El Señor está presente en la misa, en el ministro. El Señor está presente en la misa por medio, especialmente bajo las especies eucarísticas. Está presente en su palabra y está presente en la asamblea que reza. Son los distintos modos de presencia del Señor en la celebración. El Señor, digamos, por la acción del Espíritu Santo, está verdadera y realmente presente bajo las especies del pan y vino y está presente también en su palabra. Por eso nos dirá el concilio que cuando escuchamos la palabra de Dios es Dios que habla, pero está presente también en la persona del sacerdote, que actúa in persona Christi, pero está también presente en la asamblea que reza por su sacerdocio común. Por eso, en cierto modo, me parece que nos puede servir incluso un gesto, digamos, litúrgico de la incensación. Cuando se inciensan las ofrendas, incensamos las ofrendas, que serán después, por la acción del Espíritu Santo y las palabras del sacerdote, cuerpo y sangre de Cristo. Incensamos la cruz y el altar, que son signo de Jesucristo. Es incensado el sacerdote y es incensado el pueblo. Son los distintos modos de presencia del Señor que por acción del Espíritu Santo está presente contemporáneamente en la celebración eucarística. Sobre si se han celebrado la misa en Pentecostés, pues la verdad es que no sabría responder. Digamos, la primera misa es la última cena y la pasión y muerte del Señor. Las dos cosas unidas, junto con la resurrección del Señor, eso es lo que llamamos misterio pascual. Y eso es lo que ha sido anticipado y concentrado en la última cena. Si ha habido celebración de la misa en Pentecostés, pues la verdad es que no sabría decirle porque la Escritura no nos dice nada sobre este asunto, ¿no? La duda es, mucha gente me preguntó en estos días que tuvieron que participar en la misa a través de los medios digitales. Y la duda que se planteaban muchos era si verla en vivo o ver una retransmisión. Y había algunos que por practicidad, a la hora que querían se conectaban, que veían la misa del día anterior del Papa o lo que fuera, ¿no? Entonces, si hay algo escrito o sobre eso. O sea, en realidad pienso que lo más moderno que hay sobre este tema es en la Sacramentum Caritatis, en el número 57, se habla de la participación a través de los medios de comunicación social. Y ahí, en un momento dado, dice, el número 57, por lo que se refiere al valor de la participación en la Santa Misa que los medios de comunicación hacen posible, quien ve y oye dichas transmisiones ha de saber que en condiciones normales no cumple con el precepto dominical. En efecto, el lenguaje de la imagen representa la realidad, pero no la reproduce en sí misma.
Es decir, nosotros vemos representada la realidad, pero la misa no está en tu casa. O sea, al mismo tiempo, pienso que es mucho mejor participar en una misa que está teniendo lugar en ese momento, facilita tu participación, que no el saber que lo que está pasando en ese momento, aunque tú no estés ahí, pero está, digamos, es más fácil unirse y participar. En realidad, pienso, en ninguno de los dos casos la realidad se reproduce en tu casa, porque en tu casa no está teniendo lugar la misa. La misa está teniendo lugar en el sitio donde estás siendo. Pero efectivamente, si bien en el espacio no hay coincidencia, al menos en el tiempo sí que hay coincidencia si tú estás participando en una misa que está teniendo lugar en este momento. No solo por eso, sino porque si las lecturas son las mismas, que corresponden a ese día, en fin. O sea, me parece que facilita la unión y la participación el que la misa, por así decir, no sea una reproducción en conserva de algo que teníamos en la lata, sino que es algo vivo que está sucediendo en ese momento. Pero, digamos, tampoco es que, digamos, el magisterio sea definitivo sobre este punto porque no se lo ha planteado. Digamos, sobre esto vamos con bastante retraso, digamos. O sea que no es que haya mucho escrito sobre este particular, ¿no? Tal vez digamos, haya una reflexión posterior como consecuencia de todo esto que estamos viviendo ahora. Tú has hablado de que es la oración de Dios y el pueblo. El pueblo mucho pide en intenciones comunitarias a veces, pero yo revisando el código, te dicen 2 veces comunitarias en la semana. Y la intención de la misa debe ser una sola los demás días. Pero aquí, la verdad es que he comentado con muchos obispos y sacerdotes, no es posible porque hay 30, 40 y ahora más, ¿no? Con todo lo de este confinamiento. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para tratar de vivir el Código de Derecho Canónico en unas circunstancias que se ve complicada? Pues es difícil, ciertamente. Es difícil. Siempre digo, porque claro, como siempre en circunstancias excepcionales, pues las respuestas tienen que ser un poco excepcionales, ¿no? Pienso que en este sentido, pues no sabría decir, porque el código es claro en este asunto, pero las intenciones, al mismo tiempo la gente quiere que se rece por sus difuntos. Por tanto, a veces tal vez será mejor celebrar una misa de difuntos por como se hace, bueno, está previsto hacer en España, pues por todos los difuntos que han fallecido por el coronavirus, pues hacer varias, se me ocurre, no sé, porque no tengo una respuesta sobre esto. Cada semana, por los que han fallecido esta última semana, por todos ellos, y se ofrece la misa por todos ellos, ¿no? Digamos, de ese modo, no sé cómo decir, o sea, es importante, es cierto que la intención por la que una persona ha dado su donativo, y a la vez, pues tal vez vale una pena un día, hoy no hay donativos, hoy la intención es por todos los que han fallecido. ¿Sí? No sé, se me ocurre que puede facilitar y se cita todos los nombres de las personas como se hacía antiguamente. El canon romano, el memento de difuntos, que ahora pone NN, o sea, ahí es donde se leía la tabla de todos los difuntos que habían fallecido. Entonces, es tal vez una posibilidad usar el canon romano o en otra plegaria eucarística y hacer leer todos los difuntos por los que se va a rezar especialmente en esa misa, aunque ninguno de todos ellos haya dado el donativo por esa misa, pero no es importante, lo importante es que vamos a rezar, ofrecemos la misa por todos estos difuntos. No sé, digamos, es un tema complicado, no sabría, porque no es tanto litúrgico como canónico, ¿no? O sea, no sé si sirve para algo la respuesta que le doy, probablemente no, porque el problema es que los fieles quieren que aparezca su nombre y que yo lo entiendo, porque a mí me pasa a mí, ¿no? O sea que, pero en una situación como esta, pienso que hay que ser un poco más magnánimo en este sentido y decir, bueno, pues hoy la misa se ofrece por todos estos difuntos.
O sea que ya el año que viene, si Dios quiere, pues podremos cada día ofrecerla por uno distinto. Pero ahora hay que ofrecerla en grupo porque no tenemos más posibilidad. Profesor Silvestre, muchas gracias por su ponencia. La pregunta que pretendo establecer es la siguiente. ¿Cómo poder curar el Ars Celebrandi en las comunidades europeas tan afectadas por la equivocada asimilación postconciliar? Le comento que aquí en Alemania existen misiones católicas de lengua española, donde actualmente conviven hispanohablantes de todos los países. Sin embargo, he notado muchísimo que en las comunidades donde son mayoritariamente españoles hay una alteración terrible, tanto en cantos como en vivencia, a veces la costumbre de que tiene que ser en menos de una hora y cosas por el estilo que a veces con los hermanos de otros países es un poquito friccionante. Entonces, aunque yo estoy ahorita por razones de estudio de doctorado, sin embargo, el domingo colaboro, participo en una celebración eucarística. No puedo hacer mayor cosa porque no tengo la cura pastoral. Sin embargo, lo que puedo hacer, pues lo voy haciendo con cápsulas litúrgicas, etcétera. Pero no sé si desde esa experiencia pudiera usted ayudarme con algunos tips. O algo más que Sí. Bueno, se me ocurre, digamos, que me parece que para favorecer el Ars Celebrandi, es muy útil la catequesis mistagógica, las homilías mistagógicas. Es decir, pero hacerlas, no sé cómo decir, digo que se habla bastante de la catequesis mistagógica, de la homilía mistagógica, que los padres de la Iglesia la hacían, pero luego en el fondo se nota que hay poca catequesis mistagógica en las homilías habituales. En realidad, la gente, mi experiencia de echar una mano en una parroquia los domingos, es que cuando alguno una vez en la homilía reza, digamos, dialoga con el Señor con la plegaria eucarística y explica a los fieles qué significa la plegaria eucarística, los fieles lo agradecen, porque yo siempre pienso que los fieles habitualmente en su casa tienen el Evangelio o tienen una Biblia. Algunos incluso pueden llegar a tener el catecismo, pero muy pocos tienen el misal. Y nadie le ha explicado nunca la plegaria eucarística. La oye simplemente de pie, después de 20 minutos, media hora de celebración eucarística, y por tanto que está llena de palabras extrañas, y por tanto lo que es un milagro es que las personas sigan yendo, ¿no? Con lo cual es importante aprovechar las homilías, aprovechar también tantas veces en la organización parroquial catequética, se organizan catequesis de muchas cosas, de muchos temas de actualidad, ciertamente, que son importantes, la moralidad, las drogas, el cine, el no sé qué, pero pocas veces ve uno clases, catequesis sobre la misa para adultos, cuando es fundamental. O sea, la liturgia es fundamental. Por lo tanto, todo lo que sea hacer un pequeño plan para que a lo largo del año haya homilías de tipo mistagógico. Por ejemplo, se me ocurre, ¿no?, a la hora de preparar un bautismo, a los padres que van a celebrar el bautismo de su hijo. Los dos, chico y chica, que van a casarse. Si en realidad nosotros explicamos lo que es el bautismo a través de lo que van a vivir, a través de las palabras y los gestos en los que van a estar, si a los novios les explicamos lo que es el matrimonio a partir de lo que ellos van después a vivir en la celebración del matrimonio, van a vivir mucho mejor la celebración sacramental y les va a quedar mucho más claro, porque al ver efectivamente que se reviste al niño con la vestidura blanca y saben lo que significa, le da la vela, no sé si me explico. Es decir, el aprovechar mucho más las palabras y los gestos de la celebración para la catequesis, para mis homilías, de ese modo fomentaremos el deseo, el conocimiento también, que hará pregustar y gustar mejor las celebraciones a las personas. Y luego, pues mucha calma.
hay que ir un paso detrás de otro con mucha calma, ¿no? Porque a veces son años acostumbrados a un modo de funcionar, y no se puede entrar a cambiar todo. Digo, uno tiene la comunidad que tiene y con eso es con lo que hay que trabajar. Hay que rezar, hay que procurar explicar y también ir primero ganando terreno en las cosas como más fundamentales y después progresivamente ir yendo hacia las cosas más tangenciales, más periféricas, ¿no? No sé, se me ocurre. Quería que por favor tocaras el tema del Espíritu Santo en la celebración dentro del marco de esta respuesta completa que podemos dar en la plegaria eucarística, que empezamos con la liturgia de la palabra, respondiendo al Señor, pero cómo llega a esa perfección dentro de la plegaria eucarística. Y estaba pensando más en algo, en la doble epíclesis, ¿no? Toda la idea de cómo el Espíritu Santo pues sí transforma las especies, pero al mismo tiempo dentro de la celebración misma pedimos que nos transforme a nosotros mismos y que nos ofrezca a la Trinidad. Muchas gracias. Muy bien. Vamos, podrías dar tú la sesión mucho mejor que yo, lógicamente. Vamos, yo diría que es interesante cuando el catecismo presenta la acción del Espíritu Santo, dice que el Espíritu Santo prepara, recuerda, actualiza y une al misterio pascual. Son 4 verbos que me parece que son muy importantes, ¿no? El papel del Espíritu Santo en la preparación de la celebración, el papel del Espíritu Santo en ese recordarnos las maravillas de Dios en la liturgia de la palabra, el papel del Espíritu Santo actualizando el misterio pascual por medio de la epíclesis de transformación, encontramos en todas las plegarias eucarísticas antes de las palabras de la consagración, y cómo también el Espíritu Santo une al misterio pascual, une a los que están participando en la celebración, los une al misterio pascual, con esa epíclesis de comunión, que es clarísima, no he traído aquí el texto, pero conocéis vosotros perfectamente, de la plegaria eucarística tercera y la cuarta, en la que le pedimos al Señor que nos transforme en ofrenda permanente. Le decimos en la plegaria eucarística tercera. No solo le pedimos que nos haga uno con Él, sino nos haga uno con Él, hostia viva, dirá la plegaria eucarística cuarta. Es decir, que es algo muy fuerte, que de un modo gráfico también el canon romano sin citar explícitamente al Espíritu Santo, pero le pedimos que queremos que nos una a todos esos mártires, Cecilia, Lucía, Inés, que son todos mártires, y le pedimos que queremos que nos una a ellos, es decir, a aquellos que han vivido en sí mismos el misterio pascual. Es decir, que muchas veces, tal vez porque estamos como muy acostumbrados, no nos damos cuenta de lo que estamos pidiéndole al Espíritu Santo, ¿no? Es decir, le pedimos no solo que transforme el pan y el vino en cuerpo y sangre, sino que a nosotros nos transforme en Cristo y en Cristo muerto y resucitado. Es decir, eso se entiende, ¿no? Que el Papa Benedicto en la Sacramentum Caritatis diga que es fundamental redescubrir el papel del Espíritu Santo en la celebración eucarística, ¿no? Y que tiene que haber toda una catequesis que ayude precisamente a que los fieles descubran este papel del Espíritu Santo, ¿no? Sobre todo en los 4 aspectos, ¿no? También en el aspecto de preparación. Con el Espíritu Santo, y claro, me parece que ese papel del Espíritu Santo se potencia si potenciamos y cuidamos el silencio, porque dejamos actuar al Espíritu Santo, dejamos que Él actúe, ¿no? Es decir, el modo con el que celebramos, si rezamos, si es un modo que es oración y es un modo en el que está impregnado también de ese silencio contemplativo, ayuda a que el Espíritu Santo actúe y, por así decir, las palabras de la liturgia nos golpeen y nos demos cuenta de lo que está pasando. Juanjo, muchas gracias a ti. Conferencia. Y mira, yo quería, cuando yo me iba a ordenar, don Javier Echevarría le dijo al predicador, que era Alfredo Ruiz de Gamis, que nos predicara uno de los temas fuera humildad, que fue el tema central del retiro. Uno de los temas fue humildad y liturgia. No ser figuritas. Sí. Y
yo creo que ya has comentado, no te estaba escuchando y te lo agradezco, pero por comentar también un poquito esas palabras que decía también don Javier, de no ser figuritas en la liturgia, ¿no? Sí. A veces, pues los sacerdotes, en mi caso, pues capellan también de preescolares, de colegios, ¿verdad? Sí. Y muchas veces, pues claro, el público que tienes, pues son niños pequeñitos o son niñas o niños de todas las edades, ¿no? Y no sé, de vez en cuando, pues lo considero, ¿no? Eso es no ser figuritas, ¿no? Sí. Pero si quieres aportar alguna cosita más, alguna idea, pues te lo agradezco. Sí. No, pienso que lo importante también en la Sacramentum Caritatis lo explica también muy bien el Papa Benedicto en el número 23, efectivamente esa necesidad de la humildad, ¿no? El sacerdote es icono de Cristo, que no tiene que quedarse, o sea, no es él tiene que desaparecer, ¿no? Es interesante que en la ordenación general del misal romano nos dice que cuando el alba no cubre las vestiduras comunes del sacerdote, se pone el amito. ¿Se pone el amito para qué? Para desaparecer él, porque se trata de que él tiene que desaparecer y revestirse de Jesucristo. Ya no es él, es Cristo, ¿no? En el fondo, hemos de vivir las palabras de San Pablo, ¿no? Ya no soy yo el que vivo, es Cristo quien vive en mí. Y esto en la celebración. Y no solo en la celebración porque uno inventa plegarias o inventa gestos, sino también porque puede hacer gestos excesivamente teatrales o que llaman la atención. Es decir, uno tiene que estar siempre, tiene que ser uno mismo en la celebración, pero sin llamar la atención. Es un difícil equilibrio, ¿no? Que se consigue efectivamente cuando uno tiene deseos de dejar que sea el Señor el que brille, ¿no? También a veces nos pueden ayudar con una corrección, cuando uno efectivamente es excesivamente, no sé, ¿no? Tan piadoso que hace gestos extraños o porque inventa plegarias, o porque todo lo que sea poner en mí el foco de la atención, pues es equivocado, ¿no? Que no significa que no haya que efectivamente, sobre todo cuando podemos estar en una celebración de la misa con niños o en alguna ocasión, pues efectivamente hemos de llamar un poco la atención, hemos de decirles para que se fijen y vuelvan otra vez a la celebración, pero no para que se queden con nosotros, ¿no? Es un difícil equilibrio, ¿no? Pero me parece que en la medida en que uno tiene esa idea, ¿no? de dejar que el Señor se luzca, que sea Él el que brille, porque no busca llamar la atención, pues entonces no tendrá problemas, me parece. Muy bien, muchas gracias. Vamos a Guadalajara, México. Roberto Castillo, ¿puedes hacer tu pregunta, por favor? Sí. Muchas gracias por la exposición. Oye, es una pregunta acerca de esa relación, pues, canónica, litúrgica, eso de los cantos tan variados que hemos tenido cambiando, que tal parece que la indicación Musicam Sacram como que se está quedando un poco diluida, no sé si nos podías decir algo de eso. Sí. Bueno, el tema del canto, de la música, siempre es un tema complejo. Yo diría que, en primer lugar, lo importante es que aquellos cantos que forman parte de la celebración, que son elementos de la celebración, hay que conservarlos como son. Es decir, el Kyrie eleison, el Gloria, el Sanctus, son el Agnus Dei, son cantos que forman parte de la celebración, son elementos en sí mismos de la celebración. No son como el canto de entrada, sino que son en sí mismos, tienen el mismo rango que una oración colecta, que un prefacio, forman parte y por tanto no se pueden cambiar. Nos dice la ordenación general del misal romano de estos 4 en concreto: el Kyrie, el Gloria, el Sanctus y el Agnus Dei. ¿No? Y es una primera indicación. Después me parece que es importante, es interesante también cuál es la fuente fundamental o cuál debería ser la fuente fundamental de los cantos. La Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura. Es decir, cantar con los salmos, cantar con los himnos del Nuevo Testamento. Es decir, que los cantos, la letra de los cantos,
es bueno que esté más impregnada de la Sagrada Escritura. Es el deseo del concilio, que la Sagrada Escritura bañase los cantos, la homilía, los textos, oraciones colectas, que haya una mayor presencia de la Sagrada Escritura. Y después, también la ordenación general del misal romano da indicaciones sobre los cantos. Por ejemplo, al hablar del canto de entrada, dice que la finalidad de este canto de entrada es cuádruple. Hay dos finalidades que pienso que las cumple cualquier canto: dar inicio a la celebración, acompañar la procesión del sacerdote y ministros. Bueno, pero las otras dos tienen que ayudar a hacer pensar. Dice que fomenten la unidad entre los fieles reunidos. Y cuarto, que introduzca en el misterio o la celebración o en la fiesta que se celebra ese día. Es decir, no es lo mismo, por tanto, si yo quiero introducir en la Navidad, que es la fiesta que celebramos hoy, o la Pascua, o una fiesta de la Virgen, o el Santo Patronal, o una misa de difuntos, o un domingo de Adviento. Es decir, el canto tiene que ayudar, tiene que responder al misterio que estamos celebrando, al tiempo litúrgico en el que estamos. Por tanto, no todos los cantos sirven para todo. Entonces, pienso que sea la ordenación general del misal romano, sea el que los cantos estén más impregnados de palabra de Dios, sea el fomentar el que exista un cantoral litúrgico nacional, que existen muchas conferencias episcopales, pues es algo que favorece y ayuda, teniendo en cuenta también un poco lo que decíamos antes, que la celebración de la misa no es diversión, no es entretenimiento, no es un show, es oración. Oración que busca transformarme a mí y a los demás. Por tanto, los cantos tienen que ayudar también a introducir en las diversas partes de la misa en las que nos encontramos. Por tanto, deben generar y fomentar ese clímax de oración, de meditación, de acción de gracias, un canto de comunión. Es decir, pienso que la lectura de los libros litúrgicos ayuda bastante a también dar orientaciones e indicaciones sobre la música. No sé si más o menos sirve. Muy bien, muchas gracias. Un sacerdote se tuvo que retirar, pero me pide que pregunte, ¿cuál cree usted que sea el futuro del rito extraordinario de la misa? Bueno, yo no soy profeta, o sea, eso no tengo la bola mágica, ¿eh? Digamos, o sea, pienso que la finalidad del motu proprio Summorum Pontificum era, sobre todo, fomentar la reconciliación en el seno de la Iglesia. ¿Y eso en qué se traduce? Se traduce en que entre ambos hubiese una relación que los ayudase, uno, a crecer, podríamos decir, tal vez en un sentido de lo sacro, que en ocasiones no tenía o puede no tener si se celebra mal. El otro, a abrirse y a tener en cuenta la participación activa. En realidad, pienso, y para esto respondo con una carta del entonces cardenal Ratzinger en el 2004, en realidad, según él, una situación de dos ritos, mejor dicho, de dos formas o usos dentro de un mismo rito, no es una situación que pueda durar in eterno, sino que en realidad lo que se busca, lo que pensaba él, que tendría que buscar una situación de ese tipo, es el nacimiento de un tercer elemento, de un tercer modo de celebrar que aúne esos dos. Si se conseguirá esto o no, pues el tiempo lo dirá. Padre, una pregunta que puede contestar diciendo sí o no es muy simple. Mire, usted habló del Ars Celebrandi, tanto de Juan Pablo II, yo resaltaría también el del Padre Pío, y de ambos tenemos videos en los que disfrutamos viéndolos celebrar adorando. Entonces, en el texto que usted mandó preparatorio de su charla, también cita frases de San José María sobre el Ars Celebrandi.
Y acá le pregunto, porque yo nunca vi un video de San José María celebrando. ¿Existe alguna filmación? Pues la verdad es que no sé si hay una, pienso que no debe estar completa, de la misa que tuvo en la Universidad de Navarra, en la que está claro que está la homilía, que era la de amar al mundo apasionadamente, y pienso que también se recoge parte de esa misa. Pero me parece que es de las pocas veces que hay una misa de San José María. Pienso que puede ser una de ellas. Gracias por la conferencia. Una pregunta sencilla. Ya pronto va a regresar los fieles a las parroquias y por parte del clero hay muchas dudas acerca, como usted ya bien dijo, la misa es la misa en el lugar donde se celebra. Sin embargo, va a haber restricciones para el acceso a las personas con algún número de feligreses solamente. La pregunta es, ¿qué tan viable sería que las misas de la semana pudieran ser de precepto? Todos los días se celebra la misa, todos los días hay misa. Y el día por excelencia es el domingo. Pero entre por la poca afluencia que va a haber de feligreses los domingos, pues acá en México va mucha gente a las parroquias. Sí. Yo digo, no sé, efectivamente ante una situación excepcional como esta, que puede decidir. Pienso que va a ser más fácil que se dispense del precepto dominical que se haga el precepto dominical cualquier día de la semana. Porque la importancia del dies domini, del domingo, es tal que efectivamente durante 2 siglos hemos tenido solo misa el domingo. Los 2 primeros siglos solo hay misa el domingo. Es el único día, porque es el día de la resurrección. Y por tanto, la centralidad del domingo no se puede perder. Es decir, por tanto, es más fácil dispensar del precepto dominical y que las personas vayan a misa el lunes, el martes, estupendo. ¿No? Pero no porque ese lunes sea igual que el domingo, porque el domingo es el domingo. Entonces pienso que al menos eso es lo que se ha hecho aquí en Italia. Sigue dispensado el precepto dominical, precisamente porque solo 1/3 de las personas pueden ir a misa y, por tanto, sobre todo a las personas mayores se les recomienda que no vayan por el momento. Tal. Entonces, pienso que esto es más conforme con la teología litúrgica de no, por así decir, aguar lo que es el domingo. Alégrate, Reina del Cielo, aleluya, por el que mereciste llevar en tu seno, aleluya. Ha resucitado según predijo, aleluya, ruega por nosotros a Dios, aleluya. Gózate y alégrate, Virgen María, aleluya, porque ha resucitado verdaderamente, aleluya. Oremos. Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo te has dignado dar alegría al mundo, concédenos que por su Madre, la Virgen María, alcancemos los gozos de la vida eterna. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén.